buenos días y bienvenidos a todos a un nuevo webinar de ADIMAT. Para los que no me conozcáis, yo soy Nayara Zubizarreta de ADIMAT, que es la Asociación Española de Tecnologías de Fabricación Aditiva e Impresión 3D. Y bueno, en el webinar de hoy contamos con tres empresas que tienen una larga experiencia ya en el ámbito de la fabricación, aunque cada una de ellas se dedica un poco a cosas diferentes, como vamos a ver. Y hoy van a compartir con todos nosotros pues, su experiencia en adentrarse en el mundo de la fabricación aditiva. Tenemos por una parte a Verot, que es una empresa dedicada a la transformación de chapa que está ubicada en Asturias. En segundo lugar, tenemos a un ponente de Mousa, que es una empresa que fabrica moldes de inyección de plástico y de caucho metal ubicada en Guipúzcoa. Y finalmente contamos con la participación también de Izadi, que es una empresa que ofrece servicios de mecanizado y está ubicada también en el País Vasco, aquí en Guipúzcoa. Entonces, pues bueno, la idea es que nos cuenten por qué han decidido un poco entrar en este nuevo negocio que es la fabricación aditiva, cómo les está ayudando esta tecnología pues, a diversificar sus negocios, y nos van a contar pues eso, cómo han tomado la decisión, cuál ha sido un poco el proceso de aprendizaje y en qué punto están ahora y cuáles son las capacidades que tienen actualmente en este ámbito. Entonces, bueno, recordaros a los que nos estáis escuchando que podéis lanzarnos preguntas en cualquier momento y las tenéis que mandar a través del chat, y que al final de la sesión, una vez que terminen de hablar todos los ponentes, vamos a dedicar un rato a resolver todas las dudas que tengáis. Entonces, si os parece, vamos a dar comienzo a la jornada y el primero en hablar es Luis Robes de Verot. Él es el responsable de la división de fabricación aditiva en Verot. Y Luis, cuando quieras, te cedo la palabra y puedes comenzar con tu presentación. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Sí, te oímos bien. Hola, buenos días. Bueno, soy Luis Robes, responsable del Departamento de Fabricación Aditiva en Verot. Y bueno, lo primero, dar las gracias a ADIMAT y a FM por contar con nosotros para estos webinars. Y si os parece, voy a compartir ya lo que es la presentación y que la podáis ver. La estáis viendo, ¿verdad? Sí. Vale, pues nada. Bueno, siguiendo un poco con los webinars que está haciendo ADIMAT, y en este caso el que nos ha correspondido a nosotros, es un poco de por qué una empresa ya con una dilatada experiencia, pero en lo que es transformación metálica integral, se introducen nuevas tecnologías, como puede ser en el caso de la fabricación aditiva, ¿vale? Y montando, digamos, una nueva línea de negocio dentro de lo que tenía hasta ahora. Bueno, lo primero yo creo que es hablar un poco del porqué, de por qué la empresa aunó esta tecnología, y esto es debido ya por su larga trayectoria, ya de más de 30 años, donde siempre ha estado influenciado las tecnologías más innovadoras con la empresa, ¿no? Ya desde el momento de sus fundadores, pues comenzaron, como todas las empresas, yo creo que esta aventura empresarial y con una ilusión y optimismo que con lo que ello conlleva, ¿no? Pero como yo creo que en todas las startups, la idea de negocio refleja tanto esas cualidades de habilidades como las debilidades que puedan tener en ese caso los fundadores, ¿vale? Una de estas debilidades era una habilidad manual limitada, ¿no? Lo que conllevaba muchas veces a estos fundadores pues plantearse o replantearse una manera de trabajar, un modus operandi, y vieron en ello que, aportando las nuevas tecnologías más vanguardistas, una salida a esa cualidad negativa, ¿no? Entonces, se puede decir que Verot fue la primera empresa en Asturias en disponer de una fresadora con control numérico conectada a un ordenador de aquellos de AT, que bueno, no disponía de disco duro, ¿no? Que si no, el disco duro era una doble disquetera, allí por los años 90, ¿no? Y de esta manera ya esa cualidad negativa de habilidad manual era solventada, ya no dependía de un operario. Y bueno, digamos que así comenzó la historia de esta empresa familiar, con esa unión o nexo de unión siempre a las nuevas tecnologías, ¿no? Y que actualmente sigue con ese sello de identidad y misma filosofía de innovación en todo momento. Que ello se conlleva, ya lo digo, a lo largo de toda la historia de la empresa, y actualmente se puede ver pues mucho del listado de equipamientos que tiene
la empresa a nivel de transformación metálica, como puede ser los equipos de corte por láser en 2D y 3D o los equipos de láser tubo en 2D y 3D, todos ellos pertenecientes a la industria 4.0. Esa misma política o filosofía de innovación le llevó a la empresa, en este caso, que es una empresa familiar, a sus gerentes, a encontrar la posibilidad de que la fabricación aditiva sea una nueva línea de negocio, sabiendo que puede ser una línea de negocio a largo plazo, no a corto plazo. Tema que también lo hizo anteriormente, perdona, pues se me ha pasado la diapositiva, tema que anteriormente también lo hizo cuando cogieron equipamiento a nivel de corte por láser en 2D, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel de fabricación aditiva, Berot ha sido de los primeros en España en tener, o primero en España en tener máquinas del fabricante alemán Trumpf dedicadas al SLM. Y también la primera empresa privada en Asturias en contar con este tipo de tecnologías SLM con impresoras 3D láser. Lo que es Berot hoy en día, pues Berot, como hemos dicho al principio, ofrece soluciones completas o totalmente integradas en lo que es la transformación del metal, y entre los que desde hace un poco más de 5 años está la fabricación aditiva. Actualmente Berot se comercializa en 3 marcas, digamos que es como un grupo empresarial, el grupo Berot, ¿vale? De empresa familiar, por supuesto, que es Berot, que es, digamos que, la matriz y donde es toda lo que diríamos la primera transformación del metal, ¿no? Y donde, bueno, podemos ver el corte por láser en 2D, 3D, corte por agua, plasma de definición, etcétera, etcétera. Robots de soldadura, etcétera, etcétera. Por otro lado está ICOM, que es industrial conformado, que, bueno, somos líderes en el desarrollo de contenedores, tanto para automoción como para lo que es para aeropuertos en componentes de aeropuerto, para fingers, para escaleras, etcétera, etcétera, ¿no? Y también en calderería fina y media, pesada un poco menos. Y por otro lado, lo que es Berot Additive Manufacturing e IAFA, que es Ingeniería Asturiana de Fabricación Aditiva, que estas, digamos que nacieron junto con la fabricación aditiva y que está destinada, bueno, a sectores de más alta tecnología o a aquellas empresas que necesitan de piezas más complejas o que ya no existen y cuya producción es más rentable o mejor si se hace a través de estas nuevas tecnologías de fabricación avanzada. El tener la fabricación, en este caso fabricación avanzada o aditiva, también es porque estamos presentes en la mayoría de los mercados, sectores que existen, ¿vale? Y bueno, pues habría un poco el campo a poder coger alguna cartera de clientes o poder mostrar lo que podíamos hacer a partir de ahora, estando presentes en la mayoría de los sectores, por decir aeroespacial, automóvil, todo lo que es la industria del metal, renovables, nuclear, agrícola, ferroviario, seguridad y defensa e incluso médico. Y bueno, pues tenemos distribuido todas las que son las 3 empresas, digamos que en 3 zonas, ubicadas en Oviedo y en Avilés, cerca de Avilés, perdón, donde por un lado tenemos esa primera transformación, cerca de Oviedo donde tenemos la fabricación aditiva y por el otro lado donde está todo lo que sería la parte de ICOM. Ahora el porqué de la fabricación aditiva, por qué a los fundadores o en este caso a los gerentes, porque llevamos más de 30 años, aunque siguen siendo los mismos, adoptar esta nueva tecnología. Como dije antes, un poco porque la política de la empresa es siempre mirar cuáles son los desarrollos tecnológicamente y estar muy pendiente de ellos, y porque siempre tuvieron ese impulso de buscar lo que es novedoso, ¿vale? Y que pueda repercutir en un futuro más bien corto o largo plazo o medio plazo y que pueda suponer un paso adelante. Pues bueno, ¿el por qué? Pues como dije ahora, el continuar con esa política de empresa de avanzar hacia las nuevas tecnologías. Por otro lado, en mejorar y sobre todo abastecernos en nuestros propios procesos internos, que es bastante importante, quitando así una dependencia que teníamos de otras empresas y que había momentos en que por plazos no se llegaba. Sobre todo, no sé, vamos a poner un ejemplo para contenedores de automoción donde llevan unos fingers donde engancha cada una de las piezas o componentes y muchas veces dependíamos de otra empresa para hacer esos fingers y no llegábamos en el plazo previsto para tener los prototipos. Con lo cual, ya no es en el plazo previsto, sino poder hacer las modificaciones
pues con uno de los componentes que van a entrar ahí, que tienen que ser sujetos, para ver si está bien o mal hecho esos fingers o un poco el desarrollo de lo que es el contenedor. Vale, por otro lado, pues buscar procesos de más alto valor añadido, también para poder solucionar problemas a empresas que duden o que no vayan a tener o adoptar esta tecnología, ¿vale? Y que posiblemente esta fabricación avanzada sea un paso importante para ellos. Y por otra parte, yo creo que de cara a futuro es avanzar en conocimiento. Avanzar en conocimiento tanto en el departamento de ingeniería que tenemos, de manera que esté más preparado y esté al tanto de las últimas tendencias, tanto a nivel de hardware o de software. También a nivel de oficina técnica, de las 2 oficinas técnicas que tenemos, para que estén preparadas a adaptar sus conocimientos en el momento que ya lo están haciendo, que tenga que pensar ya en fabricación aditiva, cómo se fabrica en aditiva, cómo es el tipo de piezas, ¿vale? Por ejemplo, a nivel de diseño, si ahora podemos jugar al aligeramiento de las piezas, que en algunos sectores de mercado es bastante importante, y cómo, bueno, pues digamos, influenciarse o beneficiarse de estos nuevos software que existen, nuevas tecnologías, como puede ser en la optimización topológica o diseño generativo. Y por otro lado, también una puesta a punto de cambiar de lo que sería un mecanizado a cómo realizarlo ahora, sabiendo que es una pieza por fabricación aditiva y que lleva una serie de variables que hay que estar muy atento a ellas, ¿vale? Para no tener ningún tipo de problema. Por ejemplo, en el posicionado de la pieza, cuál se utiliza dependiendo de aleaciones, etcétera, etcétera. Y que todo ello nos lleve desde un hecho por un buen camino, ¿vale? También a nivel de, digamos que a la hora de tener unos postprocesados mejores, ¿vale? Pues a la hora de hacer unos tratamientos térmicos no estándares, porque la mayoría yo creo que de los fabricantes de máquinas de fabricación aditiva utilizan, si lo diré, unos estándares que son más bien utilizados para pieza mecanizada, ¿vale? Y no para fabricación aditiva. Entonces lo que estamos haciendo son unos tratamientos térmicos utilizados expreso para ellos. Incluso en algunos llegamos a hacer unos tratamientos térmicos customizados mejores propiedades mecánicas que lo que dan los estándares. Y por otro lado y final, pues mejorar y preparar el área que tenemos de I+D, ¿vale? Y que no está presente en otras empresas y que sirva también pues para ayudar a otras empresas que no lo tienen en el caso de que necesitan algún tipo de solución. Bueno, hablar de fabricación avanzada o en este caso, fabricación aditiva, pues contar un poco las ventajas que puede tener, que yo creo que ya se saben y que voy a ser breve en este sentido, ¿vale? Por un lado es eso, pues posible hacer piezas complejas que hasta ahora no se podían hacer, también en distintas aleaciones de metal, lo mismo para polímeros, que bueno, trabajamos poco, pero algo trabajamos. Piezas que antes tenían que ser fabricadas ahora bajo unos requerimientos estándar, ahora ya pueden ser a la imaginación del cliente y con las necesidades que ello conlleve, por ejemplo, eso, que estén aligeradas, que tengan cavidades, que tengan conductos helicoidales por dentro, por la refrigeración, estructuras internas, etcétera, etcétera, ¿no? La libertad de diseño que decíamos antes y de creación que puedan tener, que ya es a niveles casi inimaginables, todo lo que permita con ello, claro, la fabricación aditiva, aligerado de las piezas, etcétera, etcétera. Y también otros beneficios como pueden ser unificar varias piezas en una, de manera que antes tenías 12 o 10 componentes mecanizados a los cuales había que unir y podías estar llevando un margen de error que te llevase a que esa pieza no estuviese bien una vez montada. Con lo cual reduces mucho esos márgenes de errores. Estética más vanguardista o esa reducción del tiempo en time to market. Ventajas, bueno, pues un poco también las reseñadas adelante, bueno, pero bueno, lo que permite es, aparte de fabricarlo en distintas aleaciones, pues bueno, menores limitaciones en materia de geometría por la libertad de diseño que deja eso. Lógicamente, mayores ventajas dentro de la línea de producción. Por ejemplo, pongamos el ejemplo de estampación en caliente para piezas para chasis o de vehículo de automoción, que hasta ahora la refrigeración, pues bueno, era, diríamos que un estándar, y ahora puedes hacerla, pues esta forma por conductos helicoidales muy cerca a la forma que va a tener la pieza final, con lo cual reduces temas de estrés térmico que pueda hacer. Para fabricación de prototipos y piezas finales de corta y media producción, donde ya no necesitas moldes ni utillaje y que todo ello lo puedes hacer con un corto tiempo.
Bueno, los ciclos cortos de producción, por supuesto, la reducción de errores en montajes en procesos internos o externos y también la posibilidad, dependiendo de si puede haber esa combinación, de combinar distintos procesos de fabricación, siempre dentro de los límites que da la fabricación aditiva dentro de su tamaño. ¿Vale? A nivel de aleaciones de metalopolímeros, en polímeros están, digamos que la mayoría de los polímeros que se utilizan para FDM son los que estamos utilizando, es principalmente lo que nosotros hacemos, sobre todo para esos prototipos. Y después en aleaciones de metal sí cada vez estamos creciendo más. Actualmente trabajamos con aceros inoxidables 316L y 174pH, incluso para 174pH con un tratamiento térmico que mejora muchísimo las propiedades mecánicas. En acero de herramientas, en aluminios silicio 12 y aluminio silicio 10 magnesio, además de Asteloy, y también a veces con Scalmalloy. Titanio de grado 5 y grado 23, Inconel 718 y también posibilidad de cobre y bronce. Y por otro lado, también existe una posibilidad a largo plazo y por si algún cliente o empresa necesita, en desarrollar parámetros de escaneo y estrategias de escaneo para aleaciones que ahora mismo no están dentro de las aleaciones estándar que venden los fabricantes de polvo, como podría ser con mayor protección contra la corrosión, ejemplo, un duplex, metal duplex. Por último, hablar un poco también de lo que es nuestro departamento de I+D, que bueno, este sí que está en cooperación con centros de investigación y empresas privadas de I+D, con el que desarrollamos nuevos productos y procesos más innovadores, todo ello para tener mejores resultados que los actuales. Por ejemplo, poner, como hablé un poco antes, en desarrollo y ejecución de parámetros de impresión y de estrategias de caneado para nuevas aleaciones de polvos de metal no existentes en el mercado actual y siempre para uso en SLM, ¿vale? O por cama de polvo. Piezas complejas optimizadas y con posibilidades de diseño generativo, dado el cambio en el modelo de fabricación, ¿no? Y saber si dado el aligeramiento puedes llegar a las propiedades mecánicas que pida el cliente o no, si lo quiere encima en otra aleación distinta a lo que es ahora. Por ejemplo, de pasar de un acero muy duro a un titanio, que nos ha pasado en ese ejemplo. Simulaciones con elementos finitos, tanto para el estudio de comportamiento de la pieza fabricada, optimizada en su uso final, como para evitar deformaciones durante la fabricación, ¿no? Y si eso, ver posibles contradeformaciones. Y por otro lado, estamos abiertos y estamos en proyectos europeos y nacionales para productos, diríamos, de sectores que pueden estar en auge, esperemos que con el tema de la pandemia dentro de poco, ¿no? Como puede ser el aeroespacial o el automóvil, ¿no? O también otro tipo de industria de alta tecnología, como ahora se está hablando mucho de las pilas de combustible, o ya uno conocido, que es el médico. Bueno, al final, por decir que nosotros lo que siempre buscamos es la calidad y que el cliente esté contento. Entonces, siempre desde una simple idea o desde un simple boceto, como otra esta diapositiva, y en esa curva es llevar desde el boceto a hacerle el modelo 3D tal como quiere, si necesita de ese diseño generativo, de esa optimización topológica, llevar a hacerla, fabricarla con toda la calidad posible y con las propiedades mecánicas que él pida, el postprocesado que necesite y poder entregar la pieza final como se quiere. Y bueno, nada más, dejo aquí debajo mi contacto, así como el teléfono, para todas las dudas o ayudas que se necesite o toda la información que necesiten saber, pues estar atento para ello y poder informarles. Muchas gracias, Luis. A vosotros. Interesante. Se ve que lleváis ya un recorrido y bueno, pues está abriendo puertas, ¿no? Al final en la fabricación aditiva a nuevos mercados. Sí. Luego seguiremos hablando más contigo en la sesión de preguntas, pero voy a dar paso, si os parece, a la siguiente persona. Es Iván Hoyos, del Departamento Comercial de Matricería Mausa, y está acompañado de su equipo, así que cuando queráis. Iván, si quieres, comparte la presentación y os cedo la palabra. Tienes el micrófono apagado. ¿Me oís ahora? Sí. Muchas gracias a FM, a DIMAT y a ti personalmente también por darnos la oportunidad de poder participar en esta webinar y poder contar un poco sobre nuestra evolución. Como dice el título de este coloquio, que no presenta o presentación,
es la evolución que ha tenido Mausa en estos últimos, o en su vida, su larga vida. Me acompañan Amalia y Diego. Esto es una dirección bicéfala, que no triunvirato. Amalia, los dos son propiedad y dirección. Y como bien sabéis, la parte de desarrollo de negocio y comercial son los que menos pintamos, no pintamos para nada. Ellos son los importantes en esta empresa. Creo que podría ahorrarnos la presentación, porque Luis, aunque está en otro tipo de empresa, ha hablado casi todo lo que nosotros íbamos a contar. Es prácticamente una experiencia similar, muy similar, muy parecida, y yo creo que incluso con las mismas tomas de decisiones, ¿no? Sí, una familiar, que llevamos más de 48 años dedicados al mundo de la inyección de plástico, caucho metal, etcétera, y con mucha experiencia en ese campo. Y bueno, y ha sido una evolución constante durante todos estos años, desde las máquinas iniciales de control numérico, bueno, manuales, de centros de mecanizado y demás, y hemos pasado por toda esa evolución tecnológica durante tantos años, pasando por máquinas CNC, sistemas CAD/CAM, erosión de penetración, hilo, etc., hasta digamos, hace 4 años, fue cuando tuvimos la idea de un poco, bueno, veríamos la necesidad de abarcar otro tipo de tecnologías, veíamos que estábamos ya con la necesidad de diversificar un poco la actividad de la empresa. Y sí, por puntualizar quizás nuestros comienzos como empresa familiar, como empresa de la fabricación de los moldes para todo el mundo de la inyección de plástico, caucho metal, típica empresa familiar, como comentaba antes Luis también, ¿no? Típica, podríamos decir guipuzcoana, pero al final todas son parecidas, ¿no? Esfuerzos que se han tenido que realizar. Toda la experiencia que hemos desarrollado en esa parte de la actividad, ¿no? Nosotros también no solamente hacíamos los moldes y pequeños mecanizados en su día, sino que hacíamos inyección de plástico, incluso skates, incluso partes de bolígrafos, los Bolivic, el Bolivic se hacía en Mausa. O sea, hay mucha historia dentro de esta empresa. Hemos vivido los años duros también de las crisis del sector, esa evolución, como ha dicho Diego, hacia dónde teníamos que ir, ese planteamiento estratégico que hace ya muchos años se tuvo que hacer internamente para incorporación de nuevas máquinas y esas, digamos, 4 líneas de negocio, hasta la que hemos llegado ahora, la última, que es la de aditivo, pero previamente pues se separaron las actividades de inyección de plástico por un lado, se centralizó todo en la fabricación de los moldes. Moldes, utillajes, en general. Y bueno, y ahora nos hemos centrado también un poco en el tema de la fabricación aditiva. Eso es. Nuevamente, como también creo que ha mencionado Luis, ya digo que podía haber hecho nuestra presentación Luis perfectamente y nos ahorrábamos la nuestra. Tuvimos hace unos años también nuevamente una reflexión de qué podíamos hacer, qué podíamos encontrar, qué podíamos dar de valor añadido a nuestros clientes, manteniendo la actividad que habíamos decidido después de esa separación, viendo también la transformación del mundo de los moldes, donde ya pues realizar moldes, prototipos que tienen un alto costo, ya no era casi una alternativa, ya muchos clientes empezaban a preguntar, y bueno, también por el tema de los plazos, las fases de entrega, acelerar un poco los proyectos, volver los proyectos más dinámicos y más flexibles. Bueno, pues de ahí toda esa información que teníamos, pues nos invitó, nos llevó a reflexionar hacia dónde podíamos ir.
Después de hacer ese análisis en el sector, en el mercado, de qué podía aportar, qué tecnología podía incorporarse dentro de Mausa para que sirviera como complemento, como ayuda, como ahorro de costes incluso a nuestros clientes, es cuando se decidió que la fabricación aditiva era bastante complementaria. Permitía realizar ese primer paso pensando solamente en un primer momento en la realización de las piezas prototipo para ahorrar ese molde de fabricación para nuestros clientes. Eso había que analizarlo para ver si esas piezas prototipo podían ser funcionales o no, porque esa es otra cosa que también hay que valorar, ¿no? Puedes tener la tecnología, eso es, y nuevamente buscando en el mercado, acudiendo a ferias. Fabricantes, ferias, etc. Pues nos decidimos por HP. Por Multijet, ¿no? La Multijet Fusion de Eso. Más que nada, ¿por qué? Pues por el tema, porque tenemos ya piezas totalmente funcionales y que pueden llegar a ser finales, ¿no? Desde utillajes, piezas de series cortas. Bueno, abarca un campo tan grande, tan extenso, que bueno, veíamos la solución más adecuada para nuestra situación, nuestra estructura y bueno, nuestro enfoque empresarial. Ahí es también cuando pudimos comprobar con la aportación que hacía esta tecnología, que ya no solamente era un plus para nuestros clientes de nuestro sector habitual plástico, sino que con esto ya podíamos afrontar el acudir a otros clientes, a otros sectores, no solo ya con piezas protos, sino con piezas funcionales para series. Sí, la inercia misma de la actividad, bueno, en un principio la intención era pues en Mausa evitar el modo de prototipo y acelerar los proyectos y bueno, en principio iba orientada en ese sentido, pero bueno, nos ha llevado a abarcar otros sectores, como dice Iván, y bueno, que de otra manera no hubiésemos accedido ni por asomo, o sea, no por nuestra estructura de empresa, pues no teníamos acceso a ese tipo de sectores. Seguimos siendo una empresa familiar, seguimos teniendo una estructura, lo que se puede considerar pyme, o incluso algunos podrían llamar micropyme, pero a pesar de ello, está, digamos, en la genética de la empresa también el poder siempre innovar o el poder siempre hacer frente a inversiones, ¿no? No solamente hemos hecho una división nueva de actividad, que es el aditivo, seguimos manteniendo la fabricación de los moldes, ahora tenemos la parte de la actividad del corte por hilo, como he mencionado antes, mecanizado. Hemos hecho inversiones también en esos sectores, hemos comprado máquinas nuevas tanto para la zona mecanizada como para la zona de corte por hilo, y recientemente, hace también un año, pues hemos podido afrontar una segunda inversión dentro de la fabricación aditiva. Bueno, ahora supongo que ya no, pero hemos llegado a ser los primeros en tener la primera máquina de material TPU en España. Siempre estamos intentando ver de qué manera poder continuar aportando algo a nuestros clientes, ¿no? Como hemos dicho, ya no pasamos de nuestros clientes plastiqueros, allá pasamos a trabajar con sectores como la robótica, como la biotecnología, como máquina herramienta, automoción, aeronáutica, protésico, etcétera, ¿no? En el gen que hemos mencionado nuevamente nos hace ver a la evolución, también nuestra competencia, obviamente, como en todos los sectores y en todas las empresas, ¿no? La competencia es la que te hace continuar, invertir, estar al tanto de todo, pues vamos visitando ferias, vamos viendo cómo se están moviendo los distintos sectores, qué requerimientos tienen, tanto en materiales como en piezas. Y una parte donde también hemos realizado inversiones importantes es en todo el tema del postprocesado. Bueno, hemos tenido que adaptar las instalaciones para nuevas maquinarias que nos puedan permitir el dar unas piezas
lo más con la demanda que tienen nuestros clientes, ya estética incluso. Ya antes era material donde casi no se valoraba la parte estética, pero esto evoluciona constantemente y los clientes ya también están entrando en la parte de acabado, estética, donde nosotros estamos viendo ahí un plus que dentro de nuestro tamaño, como hemos dicho antes, podemos aportar, ¿no? ¿Qué cambian las propiedades de las piezas con el procesado también? Sí, se pueden mejorar, se puede mejorar y ofrecer otro tipo de... Sí. Eso es lo que al final, queramos o no, nos va a convertir o nos convierte que no seamos una empresa con 4 actividades dentro, sino que podamos ser dentro de lo que es el aditivo, que es lo que ahora hoy nos concierne, pues podamos ser lo que se suele llamar, ¿no? Una oficina de ingeniería, un service to go, donde nuestro valor añadido o nuestro plus es el conocimiento. No solamente sabemos de molde, no solamente sabemos de mecanizado, no solamente sabemos de inyección plástico, no solamente sabemos de impresión 3D, mucha gente puede imprimir 3D. Al final piezas de 3D pueden ser tratadas, pueden ser mecanizadas, pueden ser pegadas, puedes hacer componentes bimaterial. Tenemos una visión muy global de lo que podemos aportar en este sector en cuanto desde el primer diseño, desde el diseño, evolución de producto, hasta la fabricación de moldes definitivos o la inyección. Tenemos ese know-how y esa experiencia en todo ese global, ¿no? del plástico. No tenemos mucho más. Sí, cosas nuevas, pero para el próximo. Bueno, claro, pero eso es lo que nos llevará. No solamente ya estamos en esa parte, sino como siempre, viendo hacia dónde nos depara el futuro, ¿no? No podemos quedarnos quietos. Como he dicho antes, la competencia te ayuda, te empuja. Me sumo a algunos comentarios que antes ha dicho también Luis. Nosotros como empresa familiar y con tradición, con muchos años de experiencia y con el ansia de seguir por muchos años más, tenemos que hacer periódicamente reflexiones, ¿no? Reflexiones estratégicas de hacia dónde podemos ir, ¿no? Ya sea hablando con nuestros clientes o viendo lo que se está haciendo en el sector. Y esto es un poquito, bueno, nuestra aportación a lo que es el día de hoy, a la charla y lo que ha sido nuestra experiencia y, bueno, lo que nos depara el futuro seguro que será maravilloso y estaremos ahí. Pues muchas gracias, Iván, Amalia y Diego también, por contarnos un poco vuestra experiencia. Creo que es un ejemplo, ¿no? De una empresa pequeña y familiar, pues que también se puede meter en el tema de la fabricación aditiva y seguir creciendo con ello. Entonces, bueno, luego seguimos en la parte de debate, que os haré algunas preguntas también de cómo ha sido el reto y, bueno, cómo se lo está tomando también la gente, el equipo dentro y cómo ha sido esa adaptación. Pero vamos a terminar con el último ponente del día, si os parece, y le voy a dar paso ya sin más a Beltrán Ibarra, es el director de IZADI. Así que Beltrán, cuando quieras, nos cuentas tu parte. Hola, buenos días. Soy Beltrán Ibarra, soy director de IZADI Mecanizados. Bueno, voy al final del todo, con lo cual trataré de ser rozadamente breve y ajustarme un poco a tiempos. Nosotros somos una compañía que nos hemos dedicado a mecanizar históricamente en el mundo del engranaje, el sistema de transmisión de potencia y somos especialistas en mecanizado como tal, el arranque de viruta. ¿Por qué realizamos este cambio en nuestra manera de transformar? Esa es la pregunta, ¿por qué diversificamos? Nosotros somos eso, cuando y como quieras, una compañía que con mecanizadores nos hemos dirigido mucho al mundo del repuesto, al mundo de la reparación, al mundo de la pieza de construcción nueva, pero siempre el arranque de viruta. En el año 2019, nosotros realizamos un cambio de instalaciones, o realizamos un cambio de instalaciones hacia unas instalaciones nuevas pues, de casi 10 metros cuadrados que estamos terminando de construir ahora mismo, que no estamos instalados ya físicamente, y donde entendemos que en ese cambio de formato tenemos que pensar en cómo se va a fabricar no a corto plazo, sino en el año 2030-2040.
Evidentemente, la parte de fabricación aditiva es algo que lleva sonando en el mercado mucho tiempo. De hecho, de manera particular, yo lo conozco desde hace ya unos cuantos años, cuando estaba en el año 11-12 trabajando en estos temas, y nos planteamos esa reflexión que comentaba tanto Berot como Mausa de cuál va a ser nuestro futuro. Nosotros originalmente éramos mecanizadores y con ese cambio de tamaño pues ampliamos nuestro modelo de negocio, donde pues, hacemos una parte de heavy duty, mecanizados de alto tamaño, pues piezas del mundo de eólico, del mundo de bien de equipo industrial, estos sectores de toneladas. Hacemos orientación hacia piezas de alta precisión, sector de defensa, aeronáutica aeroespacial, pues con la incorporación de la compañía. Y tomamos la decisión después de una visita a una feria en Fornex, donde estuve con Nayara. Yo tengo claro, en ese momento terminado, veo una tecnología que ya está madura en el punto de la fabricación aditiva. La fabricación aditiva realmente tiene siete tecnologías básicas pues de polimerización, de bases de fusión de leche en polvo, donde está el SLM, que es lo que están trabajando Mausa y Berot, pues inyección de materiales, tiene sustitución de materiales. Diferentes tecnologías, hasta una de ellas que es la deposición directa de energía. Es de trabajar en nuestro caso, con un láser y una aportación de polvo, ¿vale? Que es la tecnología LMD. Hay otras tecnologías en deposición directa de energía, como el DMD y LENS. Entonces, nuestro foco hacia el LMD viene por dos cosas. Es una tecnología que lleva existiendo 25 años, pero llevaba muchos años donde el punto de modulación estaba cercano a ser industrialmente eficaz, pero no llegaba. Yo en el 19 veo que todavía no se ha resuelto, pero está muy cerquita. Y nosotros en el año 2020, por adquisición de una compañía, Albicin, empezamos a trabajar con una compañía que se llama Talens, que es una compañía que forma parte de Infogroup, donde trabajan en el control láser desde el año 2008, tanto en el temple como internamente en el desarrollo de soluciones de aportación. Y a partir de ahí yo les planteo mi visión, que es decir, oye, creo que podemos fabricar aportando material, resolviendo problemas que otra gente no ha resuelto, y si están dispuestos a meterse en ese charco. Yo conozco que ellos tienen una tecnología propia, han visto que el mercado, pero desarrollan ese proceso internamente. Un poco como dice Mausa, es decir, lo importante no es utilizar las máquinas, lo importante es conocer qué es lo que implica la tecnología, qué es lo que implica la aportación. Y a partir de ahí iniciamos un proyecto de construcción, lo que hacíamos últimamente, nuestra vida de toda la vida, engranajes, piezas de alto tamaño, moldes, cualquier aplicación clásica en ese sentido. Y nos planteamos entonces qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Queremos realmente trabajar en láser en la parte del temple y en la parte del aditivo. En la parte del aditivo, que es lo que estamos aquí hablando, nosotros nos planteamos, nuestra primera instancia es lo típico que todo el mundo se plantea, es decir, oye, yo quiero una máquina que aporte y que mecanice. Lo analizamos y vemos que para la tipología de piezas donde pensamos que hay más valor añadido, no tiene sentido porque la volumetría de máquina no tiene un encaje trabajar en piezas que necesitan precisiones de la centésima del milímetro con aportación de polvo que te requiere otras precisiones. Y nos dedicamos entonces a hacer solamente una máquina para aportar. A partir de ahí, nosotros estamos construyendo físicamente ahora mismo, perdón, me he saltado, esta célula, que es una célula de aportación. Trabajamos piezas con dimensiones hasta 5 metros de diámetro, ejes que pueden tener 2,5 metros de diámetro y longitudes de 8 metros. Podemos trabajar con moldes de dimensiones de 3 metros por 2. Una máquina, lo que llamamos multitasking. Ese fue el primer reto que tuvimos que resolver, básicamente, porque cuando iniciamos el desarrollo y la construcción, la primera pregunta que me hacen desde Talens es decir, bueno, ¿en qué pieza estás pensando? ¿Cuál es la solución? ¿Para qué? Entonces yo planteo la respuesta de manera contraria, decir, bueno, no, se puede fabricar cualquier pieza arrancando viruta o aportando. Lo que hay que analizar es la ecuación de beneficio-coste a los problemas que tenemos en un caso o en otro caso. Y a partir de ahí empezamos a plantearnos piezas tipo y empezamos a plantearnos cuáles son los retos técnicos que tenemos que resolver. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, las aplicaciones donde podemos trabajar, estamos trabajando son
aplicaciones de recuperación en garajes, tanto en recuperar un diente como en recuperar el perfil de un diente estrictamente, en ejes forjados o rodillos, donde planteamos recubrimientos, en turbinas o piezas de álabes para turbinas, en moldes, un sinfín de circunstancias. Y el primer planteamiento que hacemos es si partimos de la pieza más sencilla o de la pieza más complicada a la hora de abordar la industrialización de la tecnología. Y nos planteamos que vamos a ir respecto a la pieza, digamos, que sea más compleja. A partir de ahí, nosotros como partimos de un control del láser importante, aquí es un ejemplo donde se está templando un cigüeñal. Y donde nosotros trabajamos, en este caso, con un temple donde podemos monitorizar el cambio del haz del láser, que tenga mayores o menores intensidades en su rango de acción del temple, o incluso poder llegar a no templar ciertas zonas, separando, digamos, pues, como pues en este caso que se puede ver, el agujero del engrase cigüeñal rodeando. Con este ejemplo lo que queremos enseñar es que lo importante no es cómo aportas material, sino lo importante es cómo controlas la aportación de material. Y ahí nosotros entendemos que hay que trabajar en tres partes. En la parte del control del láser, en nuestro caso, en la parte del control de la metalurgia, de la propia fusión del material o del propio temple del material, y en lo que es en la propia base del material, en lo que es la material que aporta, sea tanto en la aportación de una base de lecho de polvo, como puede ser SLM, como en la parte del MD, que es donde tú estás proyectando material. Ahí ahora mismo tenemos una dificultad, todos los actores que estamos en este mundillo, porque la base de pantone de materiales en los materiales de laminados, en los materiales de cirugía es enorme, incluso en los materiales de electrodo, pero en las partes, digamos, de materiales para aportación aditiva es escaso todavía el número de gama de materiales que tenemos. Entonces, una de las mayores dificultades que tenemos que solventar ahora mismo es que tenemos todavía poca gama de materiales para poder aportar. Todo este proceso, lo que nosotros estamos tratando de hacer es que sea un proceso rápido, evidentemente, de calidad, coste bajo, que sea flexible. La parte de flexibilidad yo creo que es muy importante entenderla porque siempre se plantea que esto sea de fabricación rápida. No se trata de que sea fabricación rápida o corta, sino sobre todo que te dé flexibilidad a la hora de abordar soluciones. A ver si pasa. Y lo más importante es que, perdón, me he pasado, es que lo que nosotros estamos aportando, lo que nosotros estamos fusionando sea algo que tenga un control adecuado, ¿vale? Aquí esto es un ejemplo de lo que sucede en el caso de un temple, ¿vale? Nosotros somos capaces de generar procesos de temple muy controlados, muy eficaces, donde sobre todo lo que tenemos que hacer es medirlo. Llegamos a generar temples donde tenemos 3 micras de diferencia en las capas de profundidad entre un diente y otro diente, en este caso, donde podemos hacer temples interiores en bloques motor con zonas blandas y duras para poder mejorar, digamos, la capacidad de resistencia, en este caso un bloque motor. Y lo que se busca sobre todo es medirlo. Si nosotros no somos capaces de aportar a una industria actual, exigente y madura, como la de la Renca Viruta, piezas que sean comparables en cuanto a su resistencia mecánica, en cuanto a su evaluación y su certificación, tenemos un problema. Entonces, aquí la parte, digamos, de ser capaces de hacer algo que sea homogéneo y homologable es clave en nuestra dinámica. Y es donde entendemos que cualquier pieza tiene que tener una parte de un proceso, un software, donde desarrollamos el proceso de caracterización de la figura que queremos recubrir o aportar de cero, una parte donde tenemos que caracterizar la fusión del material. Ahora voy a poner un vídeo. Y esa fusión de material tiene que estar controlada al 100%, en todo caso. Cuando nosotros estamos aportando, como cualquier proceso de aportación, tienes que tener un control de lo que sucede en tiempo real. Y ese control tiene que ser capaz de ser recurrente, de tal manera que si hay cualquier problema sobre tu proceso de modelo caracterizado en origen
la máquina, el proceso, el software, tiene que ser capaz de recuperar el momento de aportación para las variaciones que tienes de calor, de niveles de aportación teórica respecto a real y conseguir el mismo nivel de capa y de densidad de material que tú has exigido al principio. El nivel de materiales que estamos trabajando, pues como cualquiera de las pautas que está haciendo Mausa o Verot, son iguales. Materiales de inoxidables, materiales con níquel, con cobalto, diferentes gamas que pueden existir. No hay realmente prácticamente ningún material con el cual no estamos trabajando de manera adecuada, quizás los materiales con base cobre que no trabajan bien con el láser. Y nosotros principalmente estamos trabajando en soluciones de recubrimiento más que en soluciones de aportación. ¿Por qué? Porque la volumetría de células sobre la que trabajamos es muy grande y entendemos que nos interesa trabajar sobre una pieza base en un material más sencillo y aportar materiales que tengan un valor añadido. A partir de ahí, ¿sobre qué materiales? Bueno, hay una cosa que... ¿sobre qué piezas? Voy en una diapositiva anterior. Sí, me voy. Sí, encuentro, perdón. ¿Sobre qué piezas hemos trabajado en inicio y sobre qué piezas estamos trabajando actualmente y estamos desarrollando procesos ya de fabricación constante? Empezamos trabajando sobre piezas muy masivas, que eran recuperaciones de ejes, soluciones de recuperación de engranajes, y al final nos hemos encontrado que la calidad del producto que estamos haciendo nos ha llevado a que clientes hayan venido para recubrimientos de alta complejidad y de alta exigencias técnicas, como puede ser el caso de alaves de turbinas de vapor. Entonces, estamos ahora mismo en una caracterización para recubrir alaves con un recubrimiento estelite en el borde de fuga. Una solución que estamos ahora mismo en proceso de caracterización con ya una fabricación industrial en la parte final del año. Evidentemente es la pieza que cualquiera tiene en la cabeza como mecanizado, una pieza compleja, de alto nivel de resistencia mecánica y alto nivel de exigencia de calidad de fatiga. En nuestro caso, el cliente nos vino con esa preocupación, nosotros la resolvimos y actualmente estamos en proceso de caracterización donde llegamos al mercado con la pieza más complicada de caracterizarnos, con una morfología y una geometría sencilla, sino todo lo contrario. Eso viene al punto de cuál es tu visión, digamos, de como compañía. Plantearte lo sencillo o lo complicado. Al final, en nuestro caso, lo que nosotros nos planteamos es que no había puertas al campo y lo que había que plantear es cualquier necesidad que tuviese el cliente, abordarla. En este caso nos planteó la primera necesidad real de mercado, fue una necesidad muy compleja, que era la necesidad de recubrimientos a alaves, de turbinas de vapor. La estamos solventando de manera adecuada y a partir de ahí unos mayores limitantes que tiene, yo creo que el proceso de fabricación aditiva, en nuestro caso al trabajar sobre una célula de construcción propia y no trabajar sobre máquinas construidas por terceros, como puede ser el caso de Mausa Verot, donde trabajas con tecnologías ajenas, uno tiene que ser experto en la fabricación, pero trabajar con tecnología ajena. En nuestro caso, al trabajar con tecnologías propias, es que tu nivel de horas de desarrollo propio tiene un limitante, entonces puedes abordar un número máximo de proyectos al mismo tiempo. En nuestro caso, ahora mismo estamos en varios proyectos, tanto españoles como europeos, tanto de I+D como de fabricación, y ya estamos terminando de construir esa célula en estas semanas con esa volumetría, como se enseñó antes, de 5 metros en diámetro, de 10 en lineal y una altura hasta 3 metros, pero ya realmente estamos fabricando una segunda célula para pieza más pequeña como pues ese alave. El hecho de no trabajar en una solución como puede ser la SLM, y en nuestro caso trabajar principalmente en una solución de cladding, de LMD, es porque entendemos que queremos tener un control sobre la tecnología para que no sea tan replicable. Si somos usuarios de máquinas de SLM, dependemos mucho de que nuestra pieza sea muy única. Es una pieza seriada, el control del proceso viene sobre todo por nuestro cliente y no tenemos tanta aportación de valor. Si nosotros trabajamos una pieza con menos volumen en cuanto al número de unidades a construir, podremos ser más propietarios del proceso de construcción.
al tener que desarrollarlo internamente. Entendemos que la cultura de transformación mecánica en cuanto a la arranque de viruta siempre ha sido, dependíamos del fresador originalmente, posteriormente las oficinas de CAD/CAM y una cultura de entorno muy elevada. Aquí estamos construyendo la transformación o la construcción mecánica al revés, no desde la extracción sino desde la aportación. Y tenemos que crear todo el proceso de adición desde cero para hacerlo un proceso, digamos, bien sostenido dentro de las compañías sin base anterior. No hay comerciales a los que preguntar sobre herramientas, no hay comerciales a los que preguntar sobre placas, y ese es uno de los puntos más importantes o los retos más importantes a los que tenemos que abordar. Entonces, en ese punto, ¿por qué nos diversificamos? Pues porque es un cambio de transformación en la construcción que va a suceder sí o sí, y entonces no queda más remedio que abordarlo. O cuando ya esté maduro y seamos unos usuarios estrictamente de máquinas, como somos hoy en día, de centros de mecanizado, de tornos más o menos avezados, o participamos desde el principio en el proceso de desarrollo de la construcción por fabricación aditiva. Y en este caso nosotros tuvimos la suerte de poder trabajar con Thales, que es una compañía con un producto propio, con un desarrollo propio, y donde no somos solamente compradores de máquinas, sino somos desarrolladores de máquinas, desarrolladores de proceso. Evidentemente, todo lo que se fabrica, si no se pide, no existe. Nosotros a trabajar en pieza muy grande trabajamos con máquinas FCC y láser trackers y un láser incorporado a la propia máquina para poder medir al mismo tiempo que fabricamos, lógicamente, y entendemos que tiene que haber un proceso de análisis metalográfico, de análisis de controles de espesores, de porosidad, importante que tiene que ser interno. Si no se puede certificar ante nuestro cliente que la pieza fabricada mediante fabricación aditiva es igual o mejor que una pieza fabricada mediante extracción de viruta, tenemos una dificultad. Entonces, bueno, nuestra aproximación es diferente a la de Berot y a la de Mausa, porque es quizás más hecha in-house, ¿vale? Con la aportación de Thales, que es una compañía potente, con la aportación de Carbone, que es un centro tecnológico de Infogroup, y donde trabajamos con recursos muy internos en cuanto a la propia construcción de la célula y no trabajamos con compra, digamos, a terceros de una máquina. Como compañía, tanto como Mause como Berot pequeña, estos funcionan en base a la cultura del esfuerzo, a la cultura de no decir que no y entender que todas las cosas son posibles si se quiere darle la orientación adecuada en cuanto a foco a largo plazo y a foco a constancia en ello, porque no quiere decir que la primera aproximación que todos hacemos sea siempre perfecta, ni mucho menos, sino que es una forma de producir que todavía está muy verde. O sea, llevamos produciendo industrialmente SLM muy pocos años, 5 años, 8 años de manera industrial. La parte del LM, aunque tiene 25 años, la tecnología industrialmente todavía está muy verde. Eso quiere decir que las aproximaciones que estamos haciendo en los últimos años, tanto nosotros como otro montón de compañías, todavía tendrán muchos virajes y hay que tener en cuenta esto, que no serán siempre la primera aproximación siempre más adecuada, sino que hay que tener un plan B y un plan C en lo que nos requiera. A partir de ahí, pues bueno, Nayara, gracias por el tiempo y por la oportunidad. Gracias a ti. Muy bien, muy interesante, Beltrán. La verdad que estáis construyendo una máquina, bueno, con muchas posibilidades, ¿no? A ver cuando vemos las aplicaciones. Me preguntabas hace un rato, ¿y no vas a echar una foto de la máquina? Y digo, no, porque estamos todavía, teníamos las máquinas de prototipo en el Goibar, estamos moviendo ahora mismo el robot del Goibar aquí físicamente, creo que llega mañana, se desmontó ayer el lunes desde el Goibar después de 2 meses de pruebas. Entonces ahora mismo ves una capacidad enorme de una célula pues, de 100 y pico metros cuadrados, ves piezas por todos sitios, pero no es una foto para enseñar ahora mismo. Ya. Sí, eso iba a decir, que quizás vosotros estéis como en otro momento, ¿no? del proceso de implantación. Nuestro momento sí. Berot y Mausa ya llevan más años de recorrido y vosotros habéis hecho todo el trabajo de desarrollo y ahora estáis efectivamente, poniendo la máquina en funcionamiento, digamos, y arrancando. Tenemos la ventaja de trabajar con Thales y con Ikergune, que llevan muchas miles de horas de polvo tiradas.
O sea, hay muchas miles de horas muchos kilos de polvo aportados, hay muchas horas de temple en el mercado trabajando con esta tecnología y se trabaja desde el 2008. O sea, no es un proceso que se inicia hace 2 años, sino es un proceso que se inicia hace ya 13 años, pero que realmente en Izadi lo implantamos hace 2 años. Correcto. Vale, pues si os parece, tengo algunas preguntas así para haceros. Entonces, bueno, voy a empezar con Luis, quizás que lleva más tiempo ahí tranquilo. Entonces, yo quería preguntar, es una pregunta que os lanzo a todos, pero ¿cómo ha acogido vuestro equipo, o sea, el equipo de la empresa, las personas, cómo han acogido este cambio y qué reacción habéis tenido por parte del equipo a la hora de adaptarse? Pues todas las cosas que comentabais, ¿no? Luis, tú decías pues, que hay que adaptarse a la parte de pues, aplicar los conocimientos de diseño, pero hacerlo de una forma distinta, el uso de las máquinas, la gestión del polvo, bueno, distintas cosas a las que habéis tenido que adaptar. Y quería saber un poco, pues eso, a la hora de iniciar este nuevo negocio, pues un poco la respuesta del equipo humano. Vale, pues hombre, cuando te encuentras, digámoslo así, con este berenjenal que era nuevo, lo primero que piensas es bueno, pues en instruirte todo lo que puedas. Lógicamente buscas todos los papers que pueda haber por el mercado para saber, bueno, pues principalmente cuáles son las limitaciones, qué es lo que puedes llegar a hacer y cuáles van a ser a priori las primeras variables que te vas a encontrar, ¿no? Entonces, digamos que todo el equipo, bueno, había gente que era un poco más reacia, pero ninguno en contra, y gente que, bueno, pues que sí, que le gustaba adoptar la nueva tecnología porque había oído hablar de ella. Bueno, lógicamente es un paso que hoy en día seguimos con ello, cada día, como refrán de que cada día aprendes una cosa más, igual, porque cuando no es a nivel de fabricación, es a nivel del preproceso que tienes que hacer o del postproceso final. Nada, cada día es adaptarse a ella poco a poco, leer nuevos papers, como tenemos esa área de I+D en la que estamos metidos con cooperación con otros centros o empresas privadas de I+D, en sacar nuevos parámetros y nuevas estrategias de escaneados, con lo cual ganas en densidad o haces una conjugación de densidad del material con respecto a propiedades mecánicas que tienen, etcétera, etcétera. Pues bueno, aprendes de todo, porque son infinitas las variables. O sea, no es apretar el dedo en ningún momento y que te salga una pieza. Eso, creo que los fabricantes de máquinas sí lo venden un poco así, pero después llegas a la cruda realidad y te enteras de que no es así. Entonces, desde el principio empiezas con unos cantilever probando las posibilidades que tiene tu máquina, que no tiene que ser lo mismo con la segunda máquina que tienes. Me imagino que pasará para los demás ponentes de hoy lo mismo. Entonces, y las variaciones según la posición que tienes o según el recorrido, en el caso del SLM, del recouter que tienes. Me imagino que bueno, en el caso del HP Multijet, no sé si hay algo parecido, pero bueno, me imagino que en el MD, que va por robot, pues también habrá alguna variación porque, bueno, creo que una parte difícil, y bueno, lo contará más Beltrán, es la parte del software, ¿no? Que vaya justo al punto correspondiente y tenga esa repetitividad en el momento que va. Nada, fue un poco ir adaptándose poco a poco. Muy bien, ahora les pregunto, sí. Mausa, vosotros, ¿cómo ha sido el proceso por parte de las personas de adaptación? Bueno, ¿Ha tenido buena acogida? El nuestro ha sido un poco... Empezamos Diego y yo solos. Estamos los dos solos. Con las máquinas, cargando. Madonna, tienes una formación técnica sobre todo, porque vamos a decir que habíamos hecho algo, pero con máquinas muy sencillas de FDM, y esto era totalmente nuevo. Vamos, algo que no habíamos visto aquí en la empresa nunca antes, y bueno, fue algo tan novedoso que bueno, nos formamos y hemos ido formando también aquí internamente a personal nuevo, sobre todo así es nuevo. Todo personal nuevo, ¿verdad, Iván? Sí. Nuevas incorporaciones. Nuevas incorporaciones, algunos talleres sí que han entrado en alguna fase, en algún momento, pero bueno, básicamente el 90% de la plantilla son nuevas incorporaciones. No ha influido, digamos, en las otras actividades de la empresa, ¿no? Desde tirar personal de una parte de la actividad para ponerla en otra y tal, sino que incorporaciones nuevas según se ha ido desarrollando y agrandando la nueva parte, la nueva actividad. Vale. Vosotros, Beltrán, ¿cómo lo vais a gestionar a nivel organizativo?
Bueno, en nuestro caso tenemos un grupo de personas que están realizando el desarrollo, que son personas que vienen en comisión de servicios desde Talents. Un grupo de personas que en nuestro caso es bastante importante. Estamos hablando de 6 personas que están trabajando full time. Estamos ahora mismo formando a un equipo de 2 internamente con la gente de Talents. Y esas 2 personas son personas nuevas, ex novo. Habrá personas que colaboren dentro de la organización, pero hemos decidido no transferir, digamos, la parte, digamos, de extracción de viruta a la parte de aportación. Nos parecía que eran sustancialmente diferentes y distintas y perdíamos un recurso que creíamos que no nos iba a aportar tanto de inicio en la parte de fabricación aditiva. La visión desde el punto de vista interno de la compañía, pues te miran con cara rara. Claro, de repente ves que estás montando un cacharro enorme, ven pasar un montón de cosas, de repente ven que estás metido en X proyectos de investigación y lo han visto, pues como siempre, con mucho escepticismo. Cuando de repente ven que eso se está montando, ven de repente que aparecen piezas de prueba, pues empiezan con la típica expresión de sorpresa. Anda, mira, tal. En vez de repente aparece un palé con una pieza que va por ahí corriendo de un sitio para otro, pues para hacer un corte en hilo o lo que sea, para ver cómo si los niveles de porosidad son los adecuados, lo que sea, y ven cosas que nunca habían pensado que podrían hacerse, y entonces lo miran con sorpresa y con cierto orgullo de pertenencia a la compañía que está desarrollando eso. Vale, y sigo contigo, que hay algunas preguntas para ti en el chat, que te lanzo alguna. ¿Potencia y tipo de láser que utilizáis? Nosotros estamos utilizando ahora mismo una potencia de láser de 8 kilovatios, ¿vale? El tipo de láser concreto, yo no soy técnico, ¿vale? Ni pretendo serlo. No te sé decir en concreto, pero lo respondo y a quien lo pregunte te lo envía. Vale, pues quien haya hecho la pregunta, que me contacte o le contacte directamente al Beltrán para que resolvamos. Y le digo incluso el tipo de láser, de fibra que utilizamos, etc. Vale, y utilizamos... menor detalle geométrico que podéis aportar. Nosotros estamos trabajando con niveles de precisión entre 1/10 y 15 y 10/10, ¿vale? De precisión. Evidentemente, como decía Luis, para pieza pequeña, como puede ser en este caso el Álave, que es una pieza de 700 milímetros de altura, estamos ya en el proceso de construcción de una segunda célula. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacer una célula con un robot de 3 metros de radio para una pieza de 700 milímetros. ¿Vale? Lógicamente, pues no ha lugar, pero uno empieza con un proyecto pues, que fue al revés. Empezamos con una célula que tenía 1,5 metros y yo fui encontrando piezas hasta llegar al tamaño que hemos llegado, que es una monstruosidad. Y la primera pieza real de mercado con venta ya es una pieza que es muy pequeña. ¿Vale? ¿Qué haces? Te caracterizas con robots más pequeños que tenemos en máquinas de pruebas, la ponemos en marcha en el robot y en la máquina definitiva que estamos construyendo ahora, y estamos en desarrollo de segundo para hacer, lógicamente, una célula más pequeña, ¿vale? Pues porque no tiene sentido por volumetría de pieza. Ok, Luis, una pregunta para ti. ¿Utilizáis la tecnología solo para prototipar o también luego ya cuando tenéis la pieza definida y hay que hacer series, las hacéis también con esta tecnología o ya pasáis a fabricarlas mediante otras tecnologías convencionales que tenéis? ¿Cuáles son más o menos las series de piezas que soléis, o sea, el tamaño de la serie de piezas que soléis manejar? Vale. Al principio era para prototipar normalmente y de ahí, según el prototipo, se iban cambiando con el cliente, pues como todo eran piezas nuevas donde obtuvieses mejores resultados a nivel de todo lo que conlleve, pues eran más bien prototipos, de los cuales de muchos de ellos se iban haciendo y después se sacaba la pieza final. Algunas de ellas eran para hacer por otras tecnologías aparte, porque estábamos hablando de elevadas producciones, cosa que en aditiva hoy por hoy es imposible. Pero sí hay ya nivel de producción de piezas, como por ejemplo que lleven circuito refrigerado por dentro y un circuito, digamos, helicoidal o que haga una refrigeración mejor. Y ahí la producción seriada puede llegar a las 3.000, 4.000 unidades al año, por ejemplo, 5.000.
por ahí más o menos está. No son de tamaño muy grande también, claro, porque cuando acrecentas el tamaño son más horas de producción en máquina, con lo cual tienes que conjugar según el material que utilices y la disponibilidad de máquinas que tienes para poder hacer ello. Vale. Para Mausa, ¿cuál ha sido la principal dificultad que habéis encontrado en este recorrido, vamos a decir? La dificultad que hemos encontrado. Sí, o sea, ¿qué dificultades? O sea, para una empresa que se mete en este recorrido, ¿cuáles son las principales dificultades o obstáculos que os habéis encontrado? ¿O todo ha sido muy fácil, coser y cantar? Sobre todo el aprendizaje con una maquinaria tan nueva y tan, vamos a decir, pues tan delicada, pues que los parámetros pues de ambiente del pabellón pues tienen que estar muy controlados en cuanto a temperatura, humedad. Hay que tener mucha sensibilidad con los materiales, cómo los tratas, cómo preparas el setup de la máquina. En ese, digamos, en todo ese, digamos, follón de parámetros, ¿no? Pues ahí es lo más delicado, vamos, que nos hemos encontrado. Porque venimos muy habituados del mundo del mecanizado, que es un mercado tan establecido, máquinas de centros de mecanizado tan fiables y vamos, que dan una garantía de precisión y demás, pues que en este tipo de máquinas pues no se da, ¿no? Entonces, bueno, ahí pues hemos tenido... Sí, Diego, siguiendo con vosotros, os pregunto... Ah, perdona, Iván. No, simplemente por aportar, no solamente ya que pueda ser la dificultad que pudiera ser ya de financiación o no, o de tener capacidad como empresa. Como dice Diego, es muy importante el que no solo compra la máquina y está. Al final tienes que tener en cuenta muchos parámetros de instalación, que a lo mejor no caes, o que tu distribuidor o al que le compras no te acaba de explicar. Ventilaciones, sala blanca, suelos. Sí, que vas descubriendo por el camino pues, todas las implicaciones que tiene, ¿no? Eso. Otra pregunta para vosotros. Preguntan a ver qué tipo de piezas hacéis con las máquinas de impresión 3D. Moldes, modelos, pieza final. Moldes hemos hecho alguna prueba, pero no hemos tenido tampoco muy buena, digamos, el resultado no ha sido del todo satisfactorio por el tema de la temperatura. Este material que que imprimimos no soporta temperaturas luego de inyección de materiales, vamos a decir, habituales, ¿no? Como una poliamida, un ABS, un polipropileno. Pues bueno, ahí sí que dentro de las pruebas que hemos hecho pues no hemos tenido buenos resultados, pero en todo lo demás pues ha sido espectacular. Toda la tipología de piezas que podemos fabricar, desde piezas imposibles, como bien han comentado nuestros compañeros aquí, Luis, sobre todo de pues, piezas con circuitos interiores, piezas con elementos móviles internamente. Bueno, es que el abanico, bueno, y las posibilidades que nos da son infinitas. Como comentábamos, todo lo que se pueda imaginar o dibujar o tal se puede fabricar con esta tecnología. Muy bien. Beltrán, te preguntan sobre la tasa de aprovechamiento del polvo de vuestra máquina. Vale. Te voy a responder y después voy a hacer responderles a Luis y a Mausa, que me parecen muy interesantes. Una, la tasa de aprovechamiento depende mucho de la pieza y lo que queremos hacer, ¿vale? Nosotros, para que te hagas una idea, cuando estamos hablando de tirar polvo, un soldador, y no me lo coges al pie de la letra, un soldador tira pues, entre 1 kilo y 2 kilos de aportación hora aproximadamente, ¿vale? Nosotros en una máquina prototipo pequeña, una máquina pues, de 400 por 400, estamos aportando ya el rango de 4,5 kilos hora. En la máquina ya nueva estamos aportando el rango de 8 kilos hora en las pruebas que hemos hecho base en el Goibar, y nuestro objetivo es trabajar entre 12 y 18 kilos hora. Entonces, la tasa de aprovechamiento a 10 o 15 kilos hora de aportación
evidentemente es mucho menor que la tasa de aprovechamiento que tengo si estoy aportando el ALAVE. En ese ALAVE nosotros tenemos que aportar 800 gramos de polvo en un rango de 1 hora, con una rugosidad final que antes requiere un pulido muy baja. Ahí mi tasa de aprovechamiento pues, está por encima del 90%. Si estamos yendo a rangos de aportar 12, 15, 18 kilos hora, me puede dar una tasa de aprovechamiento pues, de 80, 78, 85, ¿vale? No lo puedo decir exactamente todavía porque no hemos aportado 15 kilos hora, ¿vale? Con lo cual, nosotros lo que entendemos es nuestro rango de estudio en lo que hemos hecho hasta ahora es que estará por ahí. Es cierto, como dice Mausa, que el material es un punto básico en todo esto, el nivel de control de humedad, etc. En el material base que no se fusiona puede ser aprovechado, ¿vale? No al 100%, pero una tasa de aprovechamiento bastante elevado, en nuestro caso de más del 90%, ¿vale? Entonces hay que recogerlo. Es un polvo pues, muy fino, con lo cual eso hace que no casi digamos la ecuación, o por lo menos entendemos que nosotros que no tiene un buen encaje la ecuación de aporto y mecanizo en la misma máquina, ¿vale? Porque ese polvo se cuela en todos sitios, tiene micras de espesor, con lo cual te puedes dejar que hace polvo lo que son guías, etc., que para máquinas de alta precisión no es lo más adecuado. Entonces, tasas de aprovechamiento, pues ya te digo, entre el 80 y 78% hasta muy por encima del 90%, ¿vale? En piezas de aportación lenta. Hay un punto que me pareció muy interesante que decía Luis, le preguntaban por si hacían el prototipo en su máquina y después la serie la hacía mecanizando o al revés. Y Luis hacía un comentario, lo mismo que hacía Mausa, de decir, bueno, es que depende de la pieza, efectivamente. O sea, yo creo que lo que hay que entender es que las piezas tienen tecnologías de fabricación adecuadas para esa pieza, punto. O sea, cuando te viene alguien y te dice, ¿tú puedes mecanizar esto? Sí, sí, lo puedes mecanizar en una máquina de 10 metros. Una pieza así no tiene sentido. O puedes mecanizar esto de que tiene 2 metros y mi máquina que tiene 1,5 metros, sí, haciendo pirulas. Lo puedes hacer. En el caso de la aportación de la fabricación aditiva, pasa exactamente igual. Hay piezas que son idóneas para una máquina, para una fabricación, para un tipo de tecnología, y hay que hacer siempre una ecuación de comparar qué es lo que gano en aportando, tanto en SLM como en LD, frente a extrayendo en arranque de viruta. Y hay que hacerlo una por una. O sea, y no hay una cultura todavía general donde de manera intuitiva lo podemos hacer de manera clara. Evidentemente, por la gente que estamos trabajando sobre ello, pues tenemos una cierta aproximación un poco más fina, pero no es tan evidente. O sea, lo que en principio pensamos que no tiene sentido, después tiene sentido, y lo que en principio pensamos que no, sí. Lo que hay que tener en cuenta es decir, ¿dónde tenemos dificultades con la fabricación tradicional? Y si hay, es donde podemos abordarlo. Si me estás hablando de una pieza de revolución, del tipo que sea, no tiene sentido, ¿vale? Pero hay aplicaciones donde la temperatura, por ejemplo, con la hablaba Mausa, nosotros estamos trabajando con un fabricante sueco, donde ellos tienen un problema de temperatura en la pieza, ¿vale? De muy alta necesidad de temperatura. Y se han dirigido a nosotros, lo han planteado hacer con SLM, no les ha funcionado hacer la pieza, de hecho es una pieza que no tiene ningún sentido, tiene una volumetría de 250 por 300, ¿vale? Pero su experiencia inicial les ha llevado a la conclusión, es una compañía potente, que con la tecnología SLM no son capaces de que la pieza soporte el proceso de trabajo a la temperatura que tiene. En cambio, con LMD, con la poca aproximación que han tenido, bastante vasta, pues con lo que hay en el entorno, ven que sí tiene sentido. Y en nuestro caso, en ese caso, la aproximación no es una aproximación a la complejidad de la pieza. Bueno, si es una tobera que tiene tal, pero no tiene una complejidad para hacerla o mecanizando por SLM, sería lo evidente. Yo, fue la primera pregunta que les dije, ¿por qué estaban llamando a mí? Esto no tiene ningún sentido. O sea, les dije, no me llamen, no pierdan ustedes el tiempo y no pierda yo el tiempo. Entonces, no, necesitamos una aplicación a tanta temperatura que no nos vale. Y entendemos que con la aportación LMD puede usted conseguirlo. Entonces, hay que entender muy bien el qué necesitas y para qué, y de qué manera. No es tan evidente, ni mucho menos. Claro, entendido. Bueno, Luis, y para terminar, ¿qué consejo le darías a una empresa que está pensando en lanzarse a implementar tecnologías de fabricación aditiva? ¿Qué consejo le puedes dar? Ya sabes que hay empresas que dicen, bueno, pues voy a esperar un poco a que las máquinas pues, evolucionen un poco más, o a que bajen de precio las materias primas o las máquinas, o a que haya más aprendizaje, ¿no? ¿Qué les puedes decir?
para animarles a entrar en esto? Bueno, lo primero un poco también lo que dijo Beltrán, es tener un poco claro, y es muy complicado, qué tipo de pieza es la que vas a poder fabricar y que te sale rentable o sabes que vas a tener futuro porque te van a poder pedir piezas o modelos de ese tipo, cosa que ya es complicado. Lógicamente diría lo que la política de nuestra empresa es tirarte las nuevas tecnologías. No sé si ahora o dentro de unos años, cuando digamos que el mercado vea que aquí ya hay una nueva vía de negocio, una nueva vía de fabricación que le puede traer mejoras en sus productos que tiene actualmente. Y bueno, lo principal es saber que no es una tecnología fácil, sino que lleva un tiempo de estudio, que cada día vas a aprender. Y bueno, algo importante, yo creo que se debe decir, es que en todo, y bueno, están mis otros compañeros que lo pueden decir de Mausa o Beltrán, de Izadi, que la repetitividad a veces es algo complicado, o sea, dependiendo de las tolerancias que se pidan, ¿vale? Si se logran, si se hacen calibraciones, etcétera, etcétera, pero bueno, hay que testear mucho y como dije al principio, y bueno, hay un dicho por ahí propio del software de Materialise que dicen que afortunadamente la fabricación aditiva no es tan fácil como la gente cree, sino que lleva mucho tiempo, mucho aprendizaje y muchos cambios y variables a lo largo de la historia, o sea, a lo largo del tiempo que tuvo en la historia y que va a tener. Bien, pero bueno, la gente que se impulse y vaya, empiece en pequeño y que vaya creciendo, no sea que se meta una galleta. Mausa, un último consejo por vuestra parte, también para estas empresas que estén pensando en diversificar. El micrófono. Bueno, es un confirmar lo que acaba de decir Luis, ¿no? Lo hemos vivido nosotros también. En nuestro caso tenía que ser una evolución natural, es que era complementaria a una evolución natural. Una empresa que se esté planteando internamente el meterse para consumo interno aditivo, bueno, primero tendría que probar con otras empresas, probar haciendo piezas, probar si esas piezas le son factibles y le son idóneas donde las va a introducir dentro de su producto, si es que es un producto, si va a ser una pieza parte de, o si va a ser consumo interno para las líneas de procesos, por ejemplo, de montaje, etcétera, etcétera. Y luego, si les funciona y va bien y van a tener unos consumos o unas necesidades internas altísimas, valorar si la inversión le merece la pena. A nosotros nos ha pasado, realmente. Hemos tenido algún cliente que empezó sustituyendo, incorporando piezas de aditivo dentro de sus procesos internos, de su logística y de sus procesos internos, de su medio productivo. Y cuando vieron que realmente esas piezas eran funcionales, iban bien, iban de maravilla, y vieron que tenían tanto consumo y podían sustituir piezas metálicas y demás, es cuando ellos se echaron adelante, crearon un departamento propio, específico, y formaron a su personal e invirtieron en nuevas máquinas, ¿no? Pero primero tuvieron que estar probando a través de otros, en este caso nosotros, y luego vieron que tenían consumos recurrentes. Cuando ya tenían consumos muy, muy, muy recurrentes es cuando ya dicen, pues sí, ya nos compensa. Pero hay que probar, obviamente, hay que probar, hay que ver, hay que experimentar. Bueno, está dando por concluida la jornada, o sea que nada, para los que nos habéis estado escuchando, que sepáis que os mandaremos el vídeo grabado con una encuesta para donde nos podéis indicar también otros temas de los que os gustaría que habláramos en futuros webinars de Adimat. Y a los ponentes, pues muchas gracias por participar y si os parece, pues lo dejamos aquí. Somos AFM Cluster.